Shalom Ajín, Shalom hermanos, hermanas, que el eterno Yahweh los bendiga. Toda Rabá por sus vidas, mi nombre es Carranza Jonathan y estamos para servirles. Hoy vamos a hablar del Shabbat, el día de Shabbat en la Torá. El Shabbat es señal perpetua entre los hijos de Israel. Vamos al libro de Shemot, Éxodo, capítulo 31, versículo 16. Entonces el Shabbat es señal perpetua entre los hijos de Israel. Vamos a Shemot, Éxodo, capítulo 31, versículo 16. Dice así la palabra del Eterno: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Bendito sea Yahshua Mashiach. El Shabbat fue instituido por Yahweh desde el comienzo de la creación del mundo. Yahshua creó este mundo y nos dio la ordenanza de guardar el Shabbat, porque fue el mismo Yahshua quien descansó el 7º día de la creación. Entonces el Shabbat fue instituido por Yahweh desde el comienzo de la creación del mundo. Yahshua creó este mundo y nos dio la ordenanza de guardar el Shabbat, porque fue el mismo Yahshua quien descansó en el 7º día de la creación. A esto lo vamos a encontrar en Bereshit, Génesis, capítulo 2, versículo 1. Bereshit, Génesis, capítulo 2, versículo 1. Dice así la palabra del Eterno en Bereshit, Génesis, capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Lo volvemos a reiterar: fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Elohim en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º, Shabbat, de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Claramente el Shabbat fue establecido desde el principio de la creación, antes de que Yahweh le diera la orden a los hijos de Israel acerca del Shabbat. En el monte Sinaí, ya desde antes de esto, Yahweh les ordena guardar el Shabbat. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 16, versículo 1. Entonces Yahweh, antes que le diera la orden a los hijos de Israel acerca del Shabbat, en el monte Sinaí, ya desde antes de esto, Yahweh les ordena guardar el Shabbat. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 1. Éxodo, capítulo 16, versículo 1. Dice así la palabra del Eterno: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, y a los 15 días del 2º mes, después que salieron de la tierra de Egipto, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: hubiéramos muerto por mano de Yahweh en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Yahweh dijo a Moshe: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi Torá o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día.
Aquí vemos claramente que Yahweh les dice que deberían recoger el doble el día sexto, porque el día séptimo sería Shabbat. Vamos a continuar leyendo en Éxodo capítulo 16, versículo 22. Shemot, Éxodo capítulo 16, versículo 22. Dice así la palabra del Eterno en Shemot, Éxodo capítulo 16, versículo 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moshe. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh, mañana es el día apartado de reposo, el reposo consagrado a Yahweh. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe había mandado. Y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moshe, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Yahweh. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Yahweh dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Yahweh os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él, en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Los israelitas fueron libertados por Yahweh de la mano del faraón egipcio. Yahweh los escogió para darles sus estatutos y para que sean un pueblo apartado para él. Otro punto a estudiar es que Yahweh luego le dio a Moshe la orden explícita del Shabbat como un mandamiento que tenemos que cumplir. Vamos a ir al libro de Shemot, Éxodo capítulo 20, versículo 8. Shemot, Éxodo capítulo 20, versículo 8. Entonces, otro punto a estudiar es que Yahweh luego le dio a Moshe la orden explícita del Shabbat como un mandamiento, un mandato, una ordenanza que tenemos que cumplir. Dice así la palabra del Eterno en Shemot, Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Bendito sea el nombre de Yahshua HaMashiach. Yahweh ordena que guardemos su día de adoración y como hijos obedientes debemos cumplirlo con excelencia por amor al Eterno. Ahora vamos a ver el Shabbat en el Brit Hadashah, conocido como Nuevo Testamento, pero lo correcto es Brit Hadashah, Nuevo Pacto. Ahora, ¿cómo podemos comprobar que Yahshua es Elohim y que Él estableció el Shabbat como día apartado para Él? Vuelvo a reiterar la pregunta. ¿Cómo podemos comprobar que Yahshua es Elohim y que Él estableció el Shabbat como día apartado para Él? Sencillamente porque el mismo Yahshua dijo que el Shabbat es su día, es el Señor y amo. Vamos a ir a Mateo Matillahu, capítulo 12, versículo 7. Mateo Matillahu, capítulo 12, versículo 7. Entonces el mismo Yahshua dijo que el Shabbat es su día, es el Señor y amo. Dice así la palabra del Eterno en Mateo Matillahu, capítulo 12, versículo 7. Si ustedes supieran lo que quiere decir yo quiero misericordia, rajen,
en vez de sacrificios de animales. No condenarían al inocente, porque el Ben Haadam, hijo del hombre, es el Adón del Shabbat. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Esto está repetido en Lucas capítulo 6 versículo 5 y en Marcos capítulo 2 versículo 28. Pueden anotar esta cita para después buscarlo con tranquilidad. Entonces, vamos a volver a leerlo. Si ustedes supieran lo que quiere decir yo quiero misericordia, rajen, en vez de sacrificios de animales, no condenarían al inocente, porque el Ben Haadam, hijo del hombre, es el Adón del Shabbat. También en el Brit Hadashah nos muestra que Yahshua y sus talmidín, sus discípulos, iban a la sinagoga en Shabbat. Él no iba a la iglesia en domingo como lo dicen los cristianos. Veremos cita del Brit Hadashah que muestran claramente que primeramente Yahshua guardó el Shabbat y que sus talmidín, sus discípulos, también lo guardaron, aún en épocas mucho después a la resurrección de nuestro gran amor Yahshua HaMashiach. Vamos a ir al libro de Lucas, Gilel, capítulo 4, versículo 16. Lucas, Gilel, capítulo 4, versículo 16. Dice así la palabra del Eterno en Gilel, Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vamos a otra cita que encontramos en Gilel, capítulo 4, versículo 31, más adelante. Capítulo 4, versículo 31. Dice así la palabra del Eterno. Descendió Yahshua a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, Shabbat. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach hizo sanidades en Shabbat y glorificó su nombre. Vamos a ir a Gilel, Lucas, capítulo 6, versículo 6. Yahshua HaMashiach hizo sanidades en Shabbat y glorificó su nombre, Kadosh. Vamos al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 6. Dice así la palabra del Eterno. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Entonces, si entendemos que Yahshua cumplió y guardó el Shabbat, nosotros lo tenemos que hacer también porque él y sus discípulos, sus talmidín, lo hicieron. Vemos, por ejemplo, el caso de Rab Shaul, nos dice en sus cartas. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Entonces, si Yahshua cumplió y guardó el Shabbat, nosotros lo tenemos que hacer también porque él y su discípulo lo hicieron. Bendito sea Yahshua Mashiach. Vamos a ver qué nos dice Rab Shaul en sus cartas, en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra del Eterno. Sed imitadores de mí, así como yo de Mashiach. También podemos leer en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Bendito sea Yahshua Mashiach. Vamos a ir a Efesios, capítulo 5, versículo 1. Efesios, capítulo 5, versículo 1. Entonces, si nuestro Moré es Yahshua HaMashiach, si tu Moré es Yahshua HaMashiach, tenemos que hacer las obras que Él hizo. Y Él guardó la Torá, Él fue testimonio fiel de la Torá, no la vino a quitar ni a abolir. Y todos sus discípulos fueron guardadores de la bendita Torá. Dice la palabra del Eterno en Efesios capítulo 5, 1. Sed pues imitadores de Elohim como hijos amados. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Lo volvemos a reiterar. Sed pues imitadores de Elohim como hijos amados. Y por último vamos a ir a Filipenses capítulo 3 versículo 17. Filipenses capítulo 3 versículo 17. Si linaje de Abraham sois, las obras de Abraham
haréis. Entonces, como Abraham obedeció al Eterno en todo lo que Yahweh le decía, nosotros también tenemos que obedecer y entrar a todos sus pactos que tenemos en la Torá y en el Brit Hadashah, cumplir la Torá completa. Dice la palabra del Eterno en Filipenses capítulo 3 versículo 17: Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, esto no tiene nada que ver con el cristianismo, esto es todo 100% hebreo. Dice Rab Shaul: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Si pensamos, no vamos a ser imitadores de un cristiano que guarda el día domingo, no está en los pactos de Yahweh, no guardan las fiestas, no entran al pacto de la Brit Milá. Entonces, si imitamos a un cristiano, iríamos en fracaso. Así que, lo volvemos a reiterar: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿A qué punto queremos llegar? Primeramente queremos que comprendan que nuestro ejemplo a seguir es Yahshua HaMashiach. Así como Yahshua HaMashiach guardó el Shabbat, se circuncidó, y hago un paréntesis acá, ustedes lo pueden encontrar en Romanos 15, capítulo 15, versículo 8, y dice así la palabra del Eterno: pues os digo que Yahshua HaMashiach vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad, ¿sí?, la Torá de Elohim, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Y quiénes son los padres? Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea Yahshua HaMashiach. También, así como nuestro Elohim, Yahshua se mantuvo en santidad y no tuvo falta en contra de la Torá, así debemos imitarlo nosotros. En segundo lugar, queremos tomar el ejemplo de uno de nuestros hermanos que guardó la Torá y es Talmidín de Yahshua. Tomaremos el ejemplo de Rab Shaul. Pablo, lo correcto es Rab Shaul. Analicemos las cartas de Shaul. Nos da la enseñanza de ser imitadores, pero ¿imitadores de quién? Primeramente, imitadores de Elohim. Elohim fue quien guardó primeramente el Shabbat. Así está escrito: porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y descansó el 7º día de toda la obra que hizo. Nuestro Elohim bajó a la tierra en un cuerpo, quien es Yahshua HaMashiach. Él es la Torá viviente. Nos declara en su palabra que ni una jota ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Por lo tanto, debemos cumplir la Torá, que es su voluntad. También tenemos que ser imitadores de los seguidores de Mashiach, que son verdaderamente apartados para Yahweh y que cumplen la Torá del Eterno. Claramente, Rab Shaul dice: mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Rab Shaul guardó fielmente el Shabbat y también realizó sanidades en Shabbat, porque él, además de seguir a Yahshua, fue imitador de él, como lo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Ahora leamos varias citas. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 17, versículo 1. Hechos, capítulo 17, versículo 1. Dice así la palabra del Eterno en Hechos, capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Y Pablo, Rab Shaul, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahora claramente dice que Shaul estuvo guardando con ellos por 3 días de reposo. Recalquemos que en el original hebreo no dice discutió, sino que Rab Shaul estuvo explicándoles y probando que el Mashiach tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos, y que este Yahshua, a quien proclamo a ustedes, es el Mashiach. Es muy grande la diferencia entre explicar y el discutir. Tenemos que sacarnos mentalidad romana y ver la Biblia, la Tanaj, con ojos hebreos. Aquí estamos viendo en esta cita de Hechos capítulo 17, versículo 1, que a Rab Shaul Pablo
lo quieren poner como un contencioso, pero Rab Shaul no era contencioso, él tenía los dones del Ruach HaKodesh en potencia. Vamos a ir a otra cita en Hechos capítulo 16, versículo 13. Hechos capítulo 16, versículo 13. Dice así la palabra del Eterno en Hechos capítulo 16, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Este es otro ejemplo de que Shaul guardó el Shabbat, pero veamos qué sucedió luego. Sigamos leyendo en Hechos capítulo 16, versículo 16. Ahí nomás, más adelante. Dice así la palabra del Eterno: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo, a Rab Shaul y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Elohim Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, Rab Shaul, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Yahshua HaMashiach que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Hasta el momento todo lo que estuvimos estudiando significa que el Shabbat fue dado para dedicarlo como Kadosh, apartado, aún desde la propia creación. Y Yahshua y sus emisarios lo cumplieron y guardaron el bendito Shabbat. Viendo ya esto, podemos pasar al siguiente punto. Pueden poner como un subtítulo: adoración en domingo. Adoración en domingo. Formulémonos la siguiente pregunta: ¿dónde encontramos en el Brit Hadashah que el Shabbat fue cambiado por el domingo? Vuelvo a reiterar la pregunta: ¿dónde encontramos en el Brit Hadashah que el Shabbat fue cambiado por el domingo? Ahora la gente dice que el Shabbat fue cambiado por un día mejor de adoración que es en domingo. También te dicen que como todas las denominaciones guardan el día domingo, están bien. Te dicen que la Torá está abolida y que por lo tanto ya no es válido el Shabbat. Pero todo esto es un error, ya que si Yahweh nos ordena guardar el Shabbat, ¿por qué guardan otro día? Porque no quieren obedecer a Yahweh. Otra cosa que hacen es echarle la culpa a los discípulos, a los talmidín de Yahshua, diciendo que se reunían en domingo a adorar al Eterno. ¿En qué se basan para decir esto? Te presentan la siguiente cita diciendo que los discípulos, los talmidín, se reunían en domingo. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 20, versículo 7. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Hechos, capítulo 20, versículo 7. Dice así la palabra del Eterno: el primer día de la semana, reunidos los discípulos, los talmidín, para partir el pan, Rab Shaul, Pablo, les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. Y alargó el discurso hasta la medianoche, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Analicemos bien lo que sucedía allí. Guardamos el Shabbat desde el viernes a la caída del sol hasta el sábado a la caída del sol. Lo vuelvo a reiterar: guardamos el Shabbat desde el viernes a la caída del sol hasta el sábado a la caída del sol. Es decir, que un día para nosotros, según la Torá, es de tarde en tarde. Ustedes lo pueden leer en Bereshit en el principio, Génesis. En el capítulo 1 en adelante pueden leer que para nosotros, según la Torá, es de tarde en tarde. Por lo tanto, para nosotros desde el sábado, después de la caída del sol, ya es domingo, primer día de la semana. Es por eso que los discípulos, los talmidín, se quedaron después de Shabbat a compartir el pan, pero ya antes habían guardado el Shabbat. Por eso ya había anochecido. Y dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Otra excusa que ponen estas denominaciones X
es que Yahshua resucitó en domingo. Por esa razón el domingo sería el día correcto, así dicen ellos. Pero todo esto es un error. Yahshua resucitó en Shabbat para glorificar su día apartado. Este es el conteo. Primeramente vamos a ir al libro de Hillel, Lucas capítulo 13, versículo 10. Hillel, Lucas capítulo 13, versículo 10. Dice así la palabra del Eterno en Hillel capítulo 13, versículo 10. Enseñaba en una sinagoga en el día de reposo, Shabbat. Tengamos en cuenta que era Shabbat. Continuemos leyendo en Hillel capítulo 13, versículo 31. Ahí nomás, más adelante, dice así la palabra del Eterno. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Lo vuelvo a reiterar. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: id y decid a aquella zorra: he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Entonces sería así. Cuando dice hago curaciones hoy, se refería a ese día de Shabbat. Cuando dice mañana, sería domingo. Y cuando dice y al tercer día termino mi obra, sería lunes, martes y miércoles. Lo vuelvo a reiterar. Cuando dice hago curaciones hoy, se refería al día de Shabbat. Cuando dice mañana, sería domingo. Y cuando dice y al tercer día termino mi obra, sería lunes, martes y miércoles. Entonces Yahshua murió un miércoles porque contamos así. De miércoles a jueves es un día, de jueves a viernes son 2 días, y de viernes a sábado serían 3 días. Pero si contamos, como enseñan las denominaciones X, que Yahshua murió un viernes, no se cumplirían los 3 días, ya que de viernes a sábado es un día y de sábado a domingo serían 2 días. Y ahora nos hacemos una pregunta: ¿y dónde está el tercer día? Otra cita mal interpretada es cuando las mujeres van al sepulcro en domingo y ya no encuentran a Yahshua. Entonces afirman que Yahshua resucitó en domingo. Pero tenemos que analizar bien la cita, porque la realidad es que nuestro Adón resucitó en Shabbat. Vamos a ir a la cita de Mateo Matillahu, capítulo 28, versículo 1. Mateo Matillahu, capítulo 28, versículo 1. Dice así la palabra del Eterno en Mateo, capítulo 28, versículo 1. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Miriam, ¿sí? Lo correcto es Miriam y no María, Magdalena y la otra Miriam a ver el sepulcro. Si recordamos la anterior explicación, el Shabbat se guarda de tarde a tarde. Entregamos el Shabbat el sábado a la caída del sol, entonces ya sería domingo. Es como decir el amanecer del día domingo, es después de que termina Shabbat. Entonces, entregamos el Shabbat el sábado a la caída del sol, entonces ya sería domingo. Es como decir el amanecer del día domingo, es después de que termina Shabbat. Entonces Yahshua ya había resucitado cuando las mujeres fueron al sepulcro la mañana del día domingo. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Pasaremos a otro punto. Como un subtítulo pueden poner: verdadero origen de la adoración en domingo. Verdadero origen de la adoración en domingo. La observancia del domingo no es de las Escrituras, sino de la adoración astrológica al dios Sol, que reconoce al Papa como Dios, entre comillas, de este mundo. Lo vuelvo a reiterar: la observancia del domingo no es de las Escrituras, sino de la adoración astrológica al dios Sol, que reconoce al Papa como Dios, entre comillas,
de este mundo, como él afirma. De la Enciclopedia de Conocimiento Religioso, vamos a leer lo siguiente. Sunday, entre paréntesis, domingo del calendario católico romano, día del sol, porque fue dedicado al sol. Lo vuelvo a reiterar. De la Enciclopedia de Conocimiento Religioso, vamos a leer lo siguiente. Sunday, entre paréntesis, domingo del calendario católico romano, día del sol, porque fue dedicado al sol. El primer día de la semana fue adoptado por los primeros cristianos católicos como día de adoración. En la misma página de esta enciclopedia leemos lo siguiente. Ninguna regulación para su observancia está expuesta en el Nuevo Testamento, ni ciertamente su observancia era prescrita. En la adoración al Dios Sol, todo lo que era primero era dedicado al Dios Sol, y así se estableció el primer día de la semana como día de adoración al Dios Sol. Este es un engaño de Hasatán, confundiendo a las personas acerca del día de Yahweh. Por eso tenemos que sacarnos la mentalidad romana y empezar a ver la Biblia con ojos hebreos, profundizando en la bendita Tanaj, en la bendita Biblia. De acuerdo a esta enciclopedia, los hombres sustituyeron el día de Shabbat por el día domingo. Y no fue un cambio que hizo el mismo Mesías, Yahshua, ni sus emisarios, Talmidín. Como decíamos anteriormente, no hay ningún mandamiento en ninguna parte de las Escrituras ordenado a la adoración en el día pagano domingo. Ninguna en lo absoluto. Todo esto sucedió en esa época en que la Iglesia Católica, nacida en el seno de Roma, con el apoyo del emperador Constantino, usó su autoridad, escuchen bien, usó su autoridad para cambiar el día de reposo del sábado, el Shabbat, al domingo, sin ninguna justificación bíblica, tomando como criminales a todos aquellos que no adoraran en domingo. Esto tomó lugar durante el tiempo del segundo y el cuarto siglo después de Yahshua, y todo empezó en las iglesias cristianas de Roma, esparciéndose por todas las demás doctrinas y religiones. Los dirigentes de la iglesia tuvieron el apoyo del emperador romano Constantino, quien decretó el domingo como día de reposo, y era un crimen civil para todos aquellos que no estuviesen dispuestos a cambiar para adorar en domingo. Ahora vamos a pasar a otro punto. Veremos cómo debemos guardar el Shabbat, como lo marca el Eterno, y no un emperador cualquiera romano. Entonces veremos cómo debemos guardar el Shabbat, como lo marca el Eterno Yahweh. Como un subtítulo pueden poner Reglamento del día de Shabbat según la Torá. Reglamento del día de Shabbat según la Torá. Es la primera fiesta y es semanal. Santa, Kadosh, convocación que nos ordena Yahweh. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 23, versículo 3. Vayikra, Levítico, capítulo 23, versículo 3. Dice así la palabra del Eterno en Vayikra 23, versículo 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Kadosh, convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Lo volvemos a reiterar. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Kadosh, convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Es día glorioso. Ningún trabajo de siervo debemos realizar. Vamos a ir a Shemot, Éxodo capítulo 20, versículo 10. Entonces, es un día glorioso, ningún trabajo de siervo debemos realizar. Dice así la palabra del Eterno en Shemot, capítulo 20, versículo 10. Mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim.
No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. No debemos encender fuego en nuestras moradas en Shabbat. Vamos a ir al libro de Éxodo, Shemot, ahí adelante, en el capítulo 35, versículo 3. Entonces, no debemos encender fuego en nuestras moradas en el día de Shabbat. Dice así la palabra del Eterno en Éxodo capítulo 35, versículo 3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Lo volvemos a reiterar. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. En Shabbat no debemos andar en nuestros propios caminos. No podemos hablar nuestras propias palabras. Es día de exaltación para Yahweh. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 58, versículo 13. Isaías, capítulo 58, versículo 13. Entonces, no debemos andar en nuestros propios caminos, no podemos hablar nuestras propias palabras, no se puede hablar de negocio, no se puede hablar de nada de eso, sino estar meditando en la bendita Torá de Yahweh, estar orando por las almas a nivel mundial, ¿sí? Es un día de exaltación para Yahweh. En Isaías capítulo 58, versículo 13, dice así la palabra del Eterno: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día Kadosh, y lo llamares delicia, Kadosh, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ¿sí? Ni buscando tu voluntad. Hago un paréntesis acá, en el día de Shabbat no se puede tener relaciones sexuales. En el día de Shabbat no se puede tener relaciones sexuales, porque si no es ir en pos de nuestros caminos. Obviamente me refiero a las parejas que ya están casadas por civil, ¿sí? Que han respetado las autoridades, que no están en fornicación, sino están casadas ya en los pactos, ¿sí? En los pactos del Eterno. Seguimos leyendo. Ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Yahweh, ¿sí? Hay que deleitarse en Yahweh, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Y sabemos bien que Yahweh, Yahshua HaMashiach, es fiel a sus promesas, es fiel a sus pactos. En Shabbat no se debe comprar ni vender. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 15. Entonces, en Shabbat no se puede comprar ni vender, porque si no estaríamos yendo en pos de nuestros caminos. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 15. Dice así la palabra del Eterno: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que tenían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y respondí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa está que vosotros hacéis profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas a algunos de mis criados, para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes
y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, oh Elohim mío, y perdóname según la grandeza de tu rajen, de tu misericordia. Entonces no se puede comprar ni vender en Shabbat, porque andaríamos en pos de nuestros propios caminos. En Shabbat tenemos que adorar al Eterno, y también tenemos que recordar que el Shabbat es eterno. Lo celebraremos en el milenio. Y vamos a ir a Isaías capítulo 66, versículo 23. Isaías capítulo 66, versículo 23. Entonces, el Shabbat es una fiesta que celebraremos en el milenio con Yahshua HaMashiach. Dice así la palabra del Eterno en Isaías capítulo 66, versículo 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Entonces Yahweh aquí está dando una orden, está dando una mitzvah, ¿sí? Y de mes en mes, y de día en día de reposo, Shabbat, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh. Bendito sea su nombre. Yahweh nos ordena los tiempos de tarde en tarde, ¿sí? Entonces Yahweh nos ordena los tiempos de tarde en tarde. En todas las ordenanzas respectivas a las fiestas nos lo ordena así. Es por eso que comenzamos a guardar el Shabbat a partir del viernes a las 18 horas o cuando cae el sol, y lo entregamos el sábado a la caída del sol. Entonces, comenzamos a guardar el Shabbat a partir del viernes a las 18 horas o cuando cae el sol, y lo entregamos el sábado a la caída del sol. Podemos poner, por ejemplo, el caso de la creación o la fiesta de Pesaj. Vamos al libro de Éxodo capítulo 12, Shemot 12, versículo 6. Éxodo, Shemot, capítulo 12, versículo 6. Dice así la palabra del Eterno: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Entre otras cosas, lo que hacemos en Shabbat se hace oración para recibir el Shabbat, se adora al Eterno, se ministra la Torah Emet, se bendicen a los niños y a las niñas, se efectúa el Netilá Shashim o oblución o lavamiento de las manos, se bendice el pan y el vino, se danza al Eterno viviendo en Kedushá, en santidad. Antes de empezar a ministrar la palabra del Eterno, es válido leer un tejilín, un salmo, como el 105, que narra la historia del pueblo de Israel. Al final, el Roe, el pastor de la congregación, ¿sí?, da la bendición de Números capítulo 6, versículo 23. Y vamos para allá. Números capítulo 6, versículo 23. Dice así la palabra del Eterno: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti rajen, misericordia, Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Para terminar, leamos una profecía acerca del Shabbat. Yahweh llevará a su Kadosh monte a todo aquel que guarde el día de Shabbat, porque recordemos que es una señal de los hijos de Yahweh, que están esparcidos en las distintas partes del mundo. Vamos a ir a Isaías capítulo 56, versículo 1. Entonces, para terminar, ¿sí?, vamos a leer una profecía acerca del Shabbat. Yahweh llevará a su santo monte a todo aquel que guarde el día de Shabbat, porque recordemos que es una señal de los hijos de Yahweh, que están esparcidos en las distintas partes del mundo. Dice así la palabra del Eterno en Isaías capítulo 56,
versículo 1. Así dijo Yahweh, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Muy dichoso el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Yahweh a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abarquen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi Kadosh monte. Bendito sea Yahshua HaMashiach. Abracen mi pacto. Tú que estás escuchando este audio, abraza la Torah de Yahweh. Agarra toda tu herencia en el bendito nombre de Yahshua HaMashiach. Seguimos leyendo. Y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi Kadosh monte y los recrearé en mi casa de oración. Una persona que no guarde Shabbat, que no guarde la fiesta, no va a estar en el Kadosh monte con Yahshua HaMashiach. ¿Sí? Esa persona va a estar apartada eternamente de Yahshua HaMashiach si no celebra la fiesta por amor, como lo dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Sigamos leyendo. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esperemos que este estudio haya sido de bendición para ustedes y comprendan la profundidad de este día glorioso. Para terminar, daremos la bendición de Números capítulo 6, versículo 24. Shabarejeja Adonai Yahweh, Beismereja Yaer Adonai Yahweh, Panabelela Bijuneja, Isa Adonai Yahweh, Panabeleja Bijuneja, Beyaseleja Shalom. Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Rajen, Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga en ti Shalom. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, Omein, Beomein. Toda Rabá por su vida, Ajim, que el eterno Yahweh los bendiga y ya saben que estamos para servirle. Shalom Ubrajot, paz y bendición.